Buenas noches, profesor Edwin y compañeros. Mi nombre es Lady Fernanda Calderón Basto. Soy estudiante de sexto semestre de SIDBAN, perteneciente al grupo 5 de la asignatura Organización y Descripción de Archivo. Esta noche le voy a hablar sobre la norma ISAAR CPF, que es la norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Utilizamos la segunda edición del 2004. La primera fue publicada en 1996, pero el material que nos suministró el docente fue la segunda edición del 2004. ¿Qué vamos a hablar acerca de esta norma? Vamos a hablar sobre la definición de la norma ISAAR CPF, sobre el alcance, la finalidad, objetivo de la norma, estructura de la norma, área de elementos de descripción bajo la norma y un ejemplo de descripciones archivísticas según la ISAAR. Tenemos como definición de la norma. La norma es una guía que nos ayuda a elaborar registros de autoridad y a la vez nos proporciona reglas generales para el establecimiento y encabezamiento de archivísticos autorizados que describen las entidades, personas y familias que aparecen como productores. El alcance de la norma. Esta norma nos sirve de guía para elaborar registros de autoridades de archivos que proporcionan descripciones de entidades, instituciones, personas y familias asociadas a la producción y la gestión de archivos. Como objetivo primordial de esta norma es sentar las reglas generales para la normalización de la descripción archivística, tener el acceso a los archivos y los documentos, a la vez la comprensión por parte de los usuarios del contexto y la identificación precisa de los productores de estos documentos. Es lo que más nos rige esta norma, o sea, para identificar quiénes producen la documentación, quiénes son los dueños de esta documentación. Estructura de la norma. La estructura de la norma es, como estructura de la norma ISAAR CPF tenemos área de identificación, área de descripción, área de relaciones y área de control. El área de identificación es la que incluye la información que identifica a la entidad, persona o familia. El área de descripción, como la palabra lo dice, es la que describe el contexto de los documentos producidos o que pertenecen a una institución, persona o familia. Área de relación, en la que se consignan y describen las relaciones con otras instituciones, personas o familias. Y el área de control es la que identifica de forma un registro de autoridad y se incluye la información necesaria sobre cómo, cuándo y por qué agencia se creó y actualizó el registro de autoridad. Tenemos como áreas y elementos de descripción bajo la norma ISAAR. Elementos de un registro de autoridad tenemos. En el área de descripción tenemos tipo de entidad, forma autorizada del nombre, forma paralela del nombre, formas normalizadas del nombre según otras reglas, identificadores para instituciones. Esto tenemos en la forma de identificar. En el área de descripción, el objeto de esta área es describir la historia, funciones, contextos y actividades de las instituciones, personas o familias. Tenemos la fecha de existencia. Tenemos la historia, lugares, los estatutos jurídicos, funciones, ocupaciones y actividades, la estructura, el contexto general. En el área de relaciones tenemos que el propósito del área es describir la relación con otras instituciones, personas o familias.
Tenemos el nombre identificador de las instituciones, personas o familias relacionadas. La naturaleza de la relación, descripción de la relación, fecha de la relación. En el área de control, identificador del registro de autoridad. El objetivo de esta área de control es identificar el registro de autoridad de forma unívoca dentro del contexto en el que se va a utilizar. Identificadores de la institución. Estado de la elaboración, nivel de detalle, fecha de creación, lengua, escritura. Tenemos en la descripción, tenemos en el área de identificación que el tipo de entidad es el que indica si la entidad que se está describiendo es una institución, una persona o una familia. Para esta área se aplica la regla donde se especifica el tipo de entidad, institución, persona o familia que se está describiendo en este registro de autoridad. Dice que la forma autorizada del nombre, para eso se tiene una regla que es registrar la forma normalizada del nombre de la entidad que se está describiendo, siguiendo las normas o convenciones nacionales o internacionales. Formas paralelas del nombre. Para existe una regla que es registrar las formas paralelas del nombre de acuerdo con las convenciones o reglas nacionales e internacionales. Las formas normalizadas. Se debe registrar la forma normalizada del nombre de la entidad que se está describiendo de acuerdo con otras convenciones o reglas. Los identificadores para las instituciones. Registrar cuando sea posible cualquier número oficial u otro tipo de identificador, número de registro de la compañía, de la institución descrita, y precisar la jurisdicción y disposición bajo la cual sea asignada. En el área de descripción, fecha de existencia. Se registra la fecha de existencia de la institución, persona, familia. En las instituciones, pues la fecha es desde cuándo fue creada. La persona es la fecha que se utilizaría es la fecha de nacimiento de la persona, y en las familias es la fecha de formación, o sea, puede ser también la fecha de nacimiento de todas las personas que conforman una familia. En esta se utiliza una regla que es registrar las fechas de existencia de la entidad que se está describiendo. En el caso de las instituciones, incluir la fecha de que fue fundada, de cuándo salió la legislación que rige esta empresa, esta institución. Hay que incluir la fecha, en el caso de personas hay que incluir fechas reales de nacimiento o de fallecimiento, las fechas de las actividades que realiza. La historia. En la historia podemos tener en cuenta cuándo fue creada esta institución, qué historia tiene, como toda institución tiene una historia. Lo mismo de una persona, se puede hacer una reseña histórica de nacimiento, de qué trabajo ha realizado, de qué lugares ha visitado. Lo mismo una familia. Se registra en forma narrativa y cronológica los principales acontecimientos de una vida o de la historia de una empresa, una entidad. En lugares, indicar los principales lugares y ámbitos territoriales donde la institución, persona o familia tiene su sede. O sea, en el caso de las instituciones, donde está ubicada, la dirección, el barrio, la ciudad, el país. La familia, pues donde viven, la persona igualmente, a qué territorio pertenece, mencionar el nombre de la ciudad donde nacieron, de dónde vienen, dónde viven. Y el estatuto jurídico, indicar el estatuto jurídico de una institución. Para la regla para este punto es registrar la naturaleza jurídica de la institución. Todas las instituciones o entidades tienen marcos jurídicos.
relacionados con las instituciones, y si fuera necesario debemos precisar el tiempo de la institución y las fechas durante las que este estatuto estuvo en vigencia. Funciones, ocupaciones y actividades. Indicar las funciones, ocupaciones y actividades relacionadas por la institución, persona o familia. Para cumplir esta regla se debe registrar las funciones, ocupaciones y actividades realizadas por la entidad que se está describiendo, junto con las fechas en las que se realizaban cuando resulte de utilidad. Tenemos la estructura interna, geológica, objetivo. Geológica, el objetivo de este es describir, representar la estructura administrativa interna de una institución o la geología de la familia. Para realizar la estructura se debe tener en cuenta la estructura orgánica de la empresa. Se debe tener en cuenta o hacer un cuadro, un árbol genealógico de la familia para saber los miembros que la componen con las fechas en las que se producen. Contexto general. Ofrecer información significativa sobre el contexto social, cultural, económico, político, histórico, general en las instituciones, persona o familia. Y como regla tenemos proporcionar cualquier tipo de información relevante sobre el contexto social, cultural, económico y político. El propósito del área de relaciones es describir la relación que tienen las entidades con otras entidades, las personas con otras personas y las familias con otras familias. De eso tenemos que hay que incluir los nombres identificadores de las instituciones que forman estos grupos. Se dice que se debe registrar la forma autorizada del nombre de la entidad con la que se establece la relación y cualquier otro identificador único pertinente, incluyendo el identificador del registro. La naturaleza de la relación. Identificar la naturaleza de la relación entre la entidad que se está describiendo y la institución, persona o familia. Registrar una categoría general en la que incluye la relación que se está describiendo. Descripción de la relación. Se debe proporcionar la información más específica y real que se tenga de esta relación. Se debe tener en cuenta las fechas de cuándo inicia esta relación. O sea, tener en cuenta las fechas de inicio y final de la relación entre las entidades, o bien sea las personas o las familias. En el área de control encontramos que se debe tener en cuenta los identificadores de la institución. Para esta, las reglas o convenciones que se deben tener en cuenta es especificar las reglas o convenciones nacionales o internacionales aplicadas en la creación del registro de autoridad de archivos. Estado de elaboración. Indicar el estado de elaboración del registro de autoridad y precisar la situación actual del registro de autoridad. Nivel de detalle. En el nivel de detalle debemos precisar si el registro de autoridad tiene un nivel de detalle básico, parcial o completo. Se debe tener en cuenta también las fechas de creación, revisión o eliminación. Indicar cuándo se ha redactado, revisado, borrado el registro de autoridad. Se debe registrar la fecha en que se elaboró el registro de autoridad y las fechas de las diferentes revisiones. O sea, cada que se haga una revisión se debe registrar la fecha, o cada que se haga una eliminación o una creación nueva. Lengua y escritura. Indicar la lengua y escritura utilizando la elaboración del registro de autoridad. Se debe registrar en qué lengua está escrita. Tenemos ejemplos de descripciones archivísticas según la ISAR-CPF. En el área de identificación tenemos el nombre de una institución, que es España, Archivo General de Simancas.
En las formas de autoridad del nombre, forma autorizada del nombre es España, Archivo General de Simancas. Identificadores de la institución. En los identificadores de la institución tenemos el nombre de la institución como tal, que es el Archivo General de Simancas. Tenemos un código, tenemos la norma ISO 15511 de España, y tenemos que es para el registro de autoridad, Consejo de Guerra. El Archivo General de Simancas es una entidad que se identifica con estos nombres, con un código, con el país. Tenemos también como ejemplo un lugar, Madrid, sede en 1561, España, Archivo General de Simancas. Por otro lado, decimos que esta norma es de suma importancia para el desarrollo de nuestra área como profesionales de archivo. La norma es muy extensa, nos muestra un sinnúmero de funciones, de reglas que debemos seguir. En el área de descripción, tenemos un ejemplo donde se describen las funciones, ocupaciones y actividades. Se dice que la Secretaría del Registro de Distrito mantiene como finalidad del Consejo de Guerra fue la resolución de todos los asuntos relacionados con el ámbito militar. El Archivo General de Simancas, tenemos estos ejemplos, los he tomado de la norma, del material que el docente nos facilitó para poder llevar a cabo esta actividad. En atribución, fuentes legales, tenemos que la regla es citar cualquier documento, ley, directriz o carta que actúe como fuente legal. En eso encontramos ejemplos de instrucciones de 1586, del 6 del 13, por la que se crean y definen las secretarías de tierra y mar. Tenemos Real Cédula de 1646-0414 sobre visión de la Secretaría de Tierra en dos: Secretaría de Tierra Cataluña y Secretaría de Tierra Extremadura. Estos son los documentos que han utilizado estas entidades, personas o familias para poder desarrollar los documentos que han utilizado. También tienen como ejemplo el Real Decreto de la Nueva Planta para el Consejo de Guerra de 1714-0423. Esto es sobre la atribución fuente legal, son sobre las normas que se han utilizado. Para concluir, esta norma es de mucho interés al momento de la descripción, pues va más allá de escribir el documento como tal, porque con esta norma podemos llegar a fondo del quiénes son los creadores de los documentos en un archivo, facilitar de pronto la consulta, que es como lo que se quiere llegar con la descripción y organización de los archivos, pero teniendo en cuenta que no es solamente organizarlos, encarpetarlos, darles un nombre, darles un lugar adecuado, no, es identificarlos, describirlos, saber la información más relevante de estos documentos, saber quiénes son los que lo producen, quiénes son sus dueños, porque cada documento tiene, o cada expediente, cada historia laboral, cada documento de archivo tiene un dueño, tiene una persona que es el que lo ha creado, tiene una historia. Entonces es como lo que nos da esta norma, porque todo tiene su
todo tiene sus reglamentos, no se puede hacer porque sí, no, hay documentos que nos sirven para nosotros valernos de ellos para poder llevar a cabo el desarrollo de estas actividades de la organización y descripción de los archivos, que es un material muy importante al momento de hacer estos procedimientos, estos procesos que se le realizan a los archivos. Muchas gracias y feliz noche.